Hola, queridísimos amigos. El recuerdo de Babilonia seduce primero, pero asquea luego cuando se investiga. Artículo de opinión. Economía babilónica. Origen de la corrupción. Símbolo de falta de ética. Adoradores de Mamón. Señales del fin de los tiempos. La gran ramera del Apocalipsis. Babilonia siempre se autodestruye. Viene una ola de fusiones bancarias. La inteligencia artificial controla los mercados financieros. Comenzamos. Solemos pensar que el fenómeno de las burbujas económicas es más bien reciente, pero no es así. Es mucho más antigua la costumbre de algunos seres humanos de colocar su codicia por encima del bien común. Podemos encontrar rastros de ello en Babilonia. La sociedad sumeria se basaba en el trueque y en un reparto nada equitativo, pues la mayor parte iba a parar a las clases dominantes. La falta de ética en la economía babilónica se centraba en el fraude, la usura, la falsificación y el uso de pesos y medidas falsas. Vamos, que te engañaban con una facilidad extraordinaria y una finura. En las tablillas de arcilla se usan símbolos para representar la usura o el cobro excesivo de intereses, así como el fraude y la falsificación de productos. A causa de la burbuja de la deuda basura, los campos quedaban sin labrar, las deudas sin pagar, y unos pocos se hacían ricos a costa de una inmensa mayoría de gente humilde. La expresión economía babilónica se refiere a un sistema económico en el que se utiliza una serie de técnicas de contabilidad y registro financiero parecidas a las que se empleaban hace más de 4000 años en la antigua ciudad de Babilonia en Mesopotamia, actual Irak. En la economía babilónica, los comerciantes y mercaderes utilizaron tablillas de arcilla para registrar sus transacciones y facilitar el intercambio de bienes y servicios. Mercados tradicionales. Esta economía babilónica se ha simbolizado durante siglos en Portobello Road en Londres o en el Rastro de Madrid, donde, como dijo una canción, se revenden conciencias, se recompra la piel y como se descuide le compramos a usted. Y si quiere dinero se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Portobello Road, ubicado en el barrio de Notting Hill, es famoso por su mercado de antigüedades y su variada oferta de productos de segunda mano, ropa antigua y alimentos frescos. Simboliza la esencia del comercio y la vida en Londres, donde diferentes culturas y comunidades se unen en un solo lugar para comprar, vender y convivir, que es lo más importante. El Rastro de Madrid simboliza la esencia de la cultura, la creatividad y la tradición artesanal española. El Rastro de Madrid es un famoso mercado al aire libre que se celebra todos los domingos y días festivos en el barrio de La Latina en Madrid, España. Cuenta con cientos de puestos que ofrecen una gran variedad de productos, desde antigüedades y su variada oferta de productos de segunda mano, ropa antigua y alimentos frescos. Similitudes. Parecidos del mundo actual con Babilonia que se repiten a lo largo de la historia humana. La búsqueda del poder y la riqueza, al igual que en la antigua Babilonia. La sociedad actual a menudo valora la riqueza y el poder sobre otros valores como la justicia y la equidad. Las personas y las empresas poderosas ejercen a menudo una gran influencia en la política y la economía, lo que puede llevar a la desigualdad y la corrupción. La trata de seres humanos. A pesar de que la prostitución sagrada ya no se practica en la mayoría de las culturas, la explotación sigue siendo un problema mundial. El papel de la religión. En la antigua Babilonia, la religión tenía un papel central en el control de la sociedad y la cultura. Globalización e interconexión. Al igual que en la antigua Babilonia,
La sociedad actual está cada vez más interconectada y globalizada. Sistema piramidal. En la cima de la pirámide de poder de Babilonia estaba el rey, luego el grupo dirigente compuesto de sacerdotes, mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. En tercer lugar, los ciudadanos libres como campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos. Y en la base de la pirámide estaban los esclavos sin derechos, que supongo se alimentarían de sopa de nabos o de gachas de avena. Sin compasión. Sabemos a dónde conduce el camino de la oscuridad, tanto para los individuos como para las naciones. Se vuelven locos y se autodestruyen. No solo pierden todo sentido del bien y del mal, sino que al final olvidan lo que es verdad y lo que no lo es. Algunos de ellos se vuelven mentirosos muy convincentes, porque creen en su propio autoengaño. El sistema se desmorona porque el liderazgo está desconectado de la realidad y no se preocupa de nada más allá de su propio interés. Babilonia siempre se autodestruye. Se dice que los ángeles caídos enseñaron a los seres humanos ciertas habilidades y conocimientos que antes desconocían, como la economía babilónica, la metalurgia, el arte de la guerra, el uso de venenos o la magia negra. Evidentemente, es parte de la disciplina del lado oscuro, matar su conciencia, su compasión y los remordimientos que tienen las personas sanas y decentes. Los hijos de las tinieblas resultan ser algunas de las personas más ricas y longevas del planeta. Arrojar a la gente a un horno de fuego era el medio favorito de pena capital entre los reyes de Babilonia. Más recientemente, las reinas de Europa se bañaban en sangre virgen para evitar las arrugas. De este modo se vuelven inmunes a preocuparse por los demás o a arrepentirse. Su objetivo es no sentir arrepentimiento, compasión ni preocupación por sus víctimas. Se esfuerzan por no sentir nada en absoluto por los demás ni por el sufrimiento de los demás. Mantienen todo su enfoque y atención en sí mismos y en lo que sea bueno para ellos, exclusivamente con su corazón desconectado. Y estos individuos caminan entre nosotros pareciendo tan normales como tú o como yo. Cuentan chistes, mantienen conversaciones inteligentes y eruditas. Pueden ser muy ingeniosos y encantadores y a menudo atractivos. Después de todo, no tienen nada que hacer más que derrochar dinero en sí mismos y dedicar tiempo y atención a su apariencia. Adoradores de Mamón. No es de extrañar tampoco que se concentren tanto en Mamón, dinero y ganancias manchadas con el sufrimiento de otros. El dinero, tal como existe actualmente, es el complemento natural de sus prácticas. Les da el tipo de autogratificación que buscan y el poder sobre los demás que los mantiene a salvos. Mamón es una deidad mencionada en la Biblia y en algunas tradiciones cristianas posteriores. En la Biblia, el término Mamón se utiliza como una personificación de la riqueza y las posesiones materiales, y se dice que el amor al dinero es una forma de idolatría. En algunos textos religiosos posteriores, Mamón se convirtió en un demonio o espíritu maligno asociado con la avaricia y la riqueza. En algunas tradiciones se le considera un príncipe de los demonios o un gobernante del infierno. Algunas interpretaciones ven a Mamón como un símbolo del peligro de la riqueza excesiva y el deseo de ganancias materiales, mientras que otros lo ven como un ser real y malévolo que busca corromper a las personas con la tentación de la riqueza. Autodestrucción. Babilonia fue una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo antiguo, pero también una de las más conflictivas y tumultuosas. A lo largo de su historia, Babilonia fue conquistada y reconstruida varias veces por diferentes imperios y reyes, lo que contribuyó a su destrucción final. Sin embargo, la caída más significativa de Babilonia ocurrió en el año 539 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande
invadió la ciudad y la conquistó después de un largo asedio. Ciro fue capaz de hacer esto porque Babilonia estaba debilitada y dividida internamente después de años de inestabilidad política y corrupción. Ciro permitió que los babilonios mantuvieran su religión y su cultura, pero desmontó gran parte de su estructura política y económica. Esto incluyó la destrucción de los templos y la reducción de los privilegios de los sacerdotes, que eran una parte importante del poder de la ciudad. La caída de Babilonia significó el final de la dinastía caldea y el inicio de la era persa en Mesopotamia. En resumen, la autodestrucción de Babilonia se debió a una combinación de factores, incluyendo la corrupción, la inestabilidad política, las guerras y la invasión de los persas. La Gran Ramera. La expresión Gran Ramera se menciona en el libro del Apocalipsis. En ese contexto, Babilonia se describe como una gran ciudad que ejerce un gran poder e influencia sobre los reyes y habitantes de la tierra y que seduce a la humanidad con sus riquezas y lujos. Se cree que el término Gran Ramera se refiere a la imagen de una mujer seductora que utiliza su belleza y encanto para atraer a los hombres y llevarlos por un camino equivocado. En la Biblia, esta imagen se utiliza como una metáfora para describir a Babilonia como una ciudad que seduce y corrompe a la humanidad con sus riquezas y lujos, en detrimento de su bienestar espiritual. En el contexto histórico, Babilonia era una ciudad antigua situada en la región de Mesopotamia que llegó a ser un poderoso imperio en la antigüedad. Su nombre se ha utilizado simbólicamente en varias ocasiones para representar el poder y la corrupción en el mundo. En el caso de la Gran Ramera se refiere a la imagen de una ciudad que corrompe a la humanidad con su riqueza y placeres en lugar de guiarla hacia la verdadera sabiduría y justicia. Prostitución sagrada. La prostitución sagrada en Babilonia, también conocida como culto de la fertilidad, era una práctica común en muchas culturas antiguas, incluyendo la de Babilonia. Según los registros históricos, en Babilonia se creía que la fertilidad y la prosperidad estaban estrechamente relacionadas con la adoración y la veneración de las diosas de la fertilidad como Ishtar. En este contexto, las mujeres jóvenes y vírgenes eran entrenadas en los templos para convertirse en sacerdotisas y actuar como representantes de la diosa. Las sacerdotisas, a menudo vestidas con atuendos exóticos y joyas, se ofrecían a los visitantes del templo para tener relaciones íntimas en un acto de adoración a la diosa de la fertilidad. Estas relaciones se consideraban sagradas y se creía que tenían un poderoso efecto en la fertilidad de la tierra y en la prosperidad de la comunidad. Se creía que la diosa Ishtar bendecía a los que participaban en esas prácticas, asegurando una buena cosecha y un aumento de la población. Es importante señalar que la prostitución sagrada no era la única forma de prostitución en Babilonia, y que muchas mujeres se veían obligadas a prostituirse por motivos económicos, desgraciadamente. Además, la prostitución sagrada también ha sido criticada por algunos por ser una forma de explotación sexual disfrazada de religión. Noticias del reseteo. Lo mejor está por venir. Es un puente educativo del viejo paradigma al nuevo. Los movimientos de los sombreros blancos están cambiando el juego. Todas las piezas del juego se están colocando en su lugar. Estos movimientos se conectan con gotas de desclasificación. Según Judy Pinkton, el reinicio financiero mundial podría no ocurrir hasta finales de mayo. El miércoles 3 de mayo hubo alguien en el Tesoro que impidió que el reinicio financiero siguiera adelante. Lo atraparon y se quitó el bloqueo. Por primera vez en la historia, los bancos regionales están trabajando en números rojos. La crisis bancaria no ha terminado. Más bancos están cayendo y se encuentran en graves problemas financieros. Janet Yellen advierte que si el techo de la deuda no es elevado
por el Congreso antes del 1 de junio, Estados Unidos podría dejar de pagar su deuda. Récord de entrada de oro en la Fed en el primer trimestre por la turbulencia bancaria. Carolina del Norte aprueba un proyecto de ley que prohíbe los pagos en moneda digital. El Banco Central de Zimbabue comenzará a vender moneda digital respaldada por oro a los inversores la próxima semana y establecerá el precio mínimo del token en 10 euros para individuos. Bolivia está al borde de una crisis económica según The Economist. Según Ricitos de Oro, los informes revelan que hay una desaceleración en el empleo. Esto afecta a los bancos regionales y crea mayor crisis de liquidez, lo que aumenta la presión para crear monedas digitales. Hay 4 opciones. Monedas estables no emitidas por bancos como USDT y USDC. Monedas estables emitidas por bancos respaldadas por fiat como Eur Convertible, CBDC y depósitos tokenizados. Cada una de ellas está en el mercado y compiten entre sí. El tiempo corre para cumplir con la fecha límite del 30 de junio. Tucker Carlson, despedido de Fox News, recibe una oferta de 100 millones, mientras Fox News cae en picado en índices de audiencia y es superado por MSNBC. El ex primer ministro británico Tony Blair, declarado culpable de crímenes de guerra en un tribunal de Malasia. Los drones que atacaron al Kremlin consiguieron entrar en territorio restringido en modo automático con un mapa cargado en su memoria. Quiero decir porque estaban en modo automático. El sistema educativo no tiene educación, sino que es un sistema de adoctrinamiento. Fusiones bancarias. Viene una ola de fusiones bancarias. Es posible que se produzcan fusiones bancarias en el futuro. En algunos casos, las fusiones pueden ser beneficiosas para las entidades involucradas, ya que les permite aumentar su escala y diversificar sus operaciones. Sin embargo, también pueden tener efectos negativos como la reducción de la competencia en el mercado y el aumento de los riesgos sistémicos. En cualquier caso, las fusiones bancarias suelen estar sujetas a un riguroso análisis y evaluación por parte de las autoridades reguladoras y de competencia que buscan garantizar que se respeten las leyes y se protejan los intereses de los consumidores y del sistema financiero en general. Control artificial. El jefe de inteligencia artificial del Pentágono teme el potencial de esta tecnología. La inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en los mercados financieros y se utiliza enormemente en la toma de decisiones y en análisis de datos. Sin embargo, la IA no controla directamente los mercados financieros, ya que estos son el resultado de la interacción de muchos participantes diferentes, incluyendo inversores, empresas, gobiernos y bancos centrales. Lo que la IA hace, IA es inteligencia artificial, por si alguien no lo sabe. Lo que la IA puede hacer es proporcionar información y análisis de datos más rápidos y precisos, lo que permite a los inversores y comerciantes tomar decisiones informadas con mayor rapidez y eficacia. Los algoritmos de comercio pueden basarse en la IA también para ayudar a automatizar ciertas tareas como la selección de acciones y la gestión de carteras. Es importante destacar que aunque la IA puede ser una herramienta valiosa en los mercados financieros, no es infalible y puede tener limitaciones. Por ejemplo, puede ser influenciada por datos sesgados o por problemas técnicos. Por lo tanto, es importante que los inversores y comerciantes sean conscientes de las limitaciones de la IA y la utilicen de manera cuidadosa y estratégica en sus operaciones financieras, quiero decir. Amenaza de colapso. Necesitamos un gran despertar para despertar suavemente a la gente de los delirios de culto irracionales,
Mientras tanto, nos enfrentamos a la avalancha diaria de desinformación y mala información, propaganda financiada, fuentes de noticias cuidadosamente seleccionadas y censuradas, y debemos permanecer atentos a nuestra evaluación de la realidad. Para mantener a la gente dormida, la élite tiene que pasar por ciclos interminables de pánico que apaga el pensamiento crítico, seguidos de una calma relativa que seduce a la manada para que acepte la nueva normalidad. Piense en ello como una terapia de choque para la sociedad en su conjunto. Y ahí es donde los mercados financieros cobran protagonismo. La amenaza de un colapso financiero inminente es una forma segura de asustar a la manada. ¿Estás listo para una corrida bancaria? Sospecho que eso es lo que pretenden, asustar a la gente para iniciar una estampida que haga que los bancos pequeños y regionales sean aplastados por el peso de los campesinos en pánico. Todo mientras los grandes bancos arrebatan los activos de los bancos más pequeños, de las pequeñas empresas y de los consumidores. El resultado neto es la consolidación del poder y el control en manos de los grandes banqueros y de sus patrocinadores. Señales del fin. Signos o señales del final de los tiempos. La creencia en el fin de los tiempos se refiere a una serie de eventos o señales que indican que el mundo llegaría a su fin tal y como lo conocemos. Algunos de los signos o señales mencionados en la Biblia incluyen guerras y rumores de guerra a gran escala en todo el mundo, terremotos, hambrunas, plagas y otros desastres naturales, aparición de falsos profetas y líderes religiosos que engañarían a la gente, aumento de la maldad y la inmoralidad en la sociedad, aparición del anticristo y su gobierno mundial, persecución de los justos y propagación del materialismo, aparición de señales en los cielos como la luna roja y el sol oscurecido. La figura del anticristo se refiere a una entidad o persona que representa el mal. Se describe como un líder político y religioso que aparecerá en los últimos tiempos y engañará a la humanidad con sus falsas enseñanzas y milagros. Se dice que el anticristo será adorado por muchos y que establecerá un gobierno mundial que controlará a la humanidad. Finalmente, será derrotado por Dios en el juicio final. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.